Esta noche porque son dos mensajes que estuve mencionando en la mañana de un solo tema, una familia consagrada para Dios. Me da mucho gusto ver a mi nieto allá en la entrada. Y cada vez que digo nieto, me pongo más viejo. ¿Puedes ponerme más agudo y más fuerte el micrófono? Te lo agradezco mucho. Ok. Y ya ustedes pueden remediarlo, no, tal vez no tan fuerte, pero sí un poquito más agudo, te lo agradezco. Allá está Jacobito. Su papá le dice Jacobillo. Yo le digo Jacobito. Como que se ve quién lo quiere más, ¿verdad? Pero bueno, la tarea la tienen ellos. Y qué bendición. Estamos en este versículo de Josué 24:15, donde la palabra de Dios nos dice, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, yo y mi familia. Allá ustedes lo que quieran hacer. Estábamos hablando acerca en la mañana de que todos queremos tener una buena familia. Nos gustaría tener una buena familia, tener buenos hijos, tener una familia estable. Pero muchas veces el tener una buena familia se queda solamente en un buen deseo, porque no solamente a veces no hacemos nada o muy poco para tener una buena familia, sino hacemos cosas contrarias que no dan como resultado tener una buena familia. En la mañana hablábamos, ¿cómo queremos tener una buena familia si somos padres que vivimos en una apariencia cristiana solamente? Una piedad de apariencia. ¿Cómo queremos tener una buena familia cuando estamos criando a nuestros hijos en el sentido como el mundo los cría? Y eso no funciona, no da resultado. No funciona. Nuestro vecino aquí, médico aquí en Villas del Rey, tenía a su hijo, 14 años, 15 años, empezó con el camino de la marihuana, pero le decían que pues todos los muchachos tienen derecho a vivir la vida, a divertirse con sus amigos. Pero eso fue creciendo, el asunto que fue creciendo, y entonces el muchacho empezó a dar problemas. Escasos 15 años de edad. Y un día que el doctor, su papá no estaba allí, el muchacho llegó a su casa con toda su pandilla, con toda su banda. Y cuando llegó el papá los descubrió todo el relajo que estaban haciendo ahí. Entonces se molestó, ahora sí se molestó el papá. Pues finalmente a 15 años se dio cuenta que la forma moderna de criar los hijos no funciona. Y entonces, usando el sentido común, ni siquiera principios de la Biblia, nomás el sentido común, algo no está bien. Y reprende a su muchacho y corre a sus amigos. Toda una bola de marihuanos y de malvivientes y groseros y obscenos. Y más con estas modas, ya se me olvidó, yo se los enseñé a los matrimonios. Estas modas de que se visten de negro, ¿cómo se llaman los chemos? No.
los dar, todo esto moda, luego se distinguen, tanto hemos como dar, se distinguen y entonces el muchacho se enoja tanto, se molesta tanto, que va a la cocina, agarra un cuchillo y mata a su mamá. Le quita la vida al doctor. Y hace un embarradero allí, ya se imaginarán ustedes. Todo lo que pasa cuando alguien es apuñaleado. Eso sí, a los 14, 15 años de edad, bien noviero. Ya traía a su novia, como algunos de ustedes andan allí jugando a esa edad. Ahí en secreto. No sé, finalmente entendí porque el hermano Nacho el miércoles predicó de eso de que lo escupe. Yo no lo entendía. Yo le dije a mi esposa, oye, ¿qué quiere decir eso de que lo escupe? Y ella me dijo, ay, pobrecito, qué inocente estás. Y eso que eres el pastor. Yo dije, yo tengo que investigar eso. Entonces fui a mis enciclopedias, al hermano Tommy, al hermano Jesús Ibarra, al hermano, fui a mis enciclopedias y ya ellos me dijeron qué es lo que significaba eso de escupir. Ya yo les conté otra de la cárcel, como nos predicaban cuando yo era joven, que cuando se caía a la cárcel, te dan el alimento, el caldo de oso, y pasas con tu plato, con tu caldo de oso, y entonces escupes en la olla, y el que sigue ya se come tu escupida. Con eso fue suficiente para mí para portarme bien, para no querer caer ni una vez en la cárcel. Eran tiempos antes. Como 1 hora, 2 horas después llega la novia de 14, 15 años de edad, un poquito más cuerda, más sensata, y observa lo que pasa. La novia, simplemente usando el sentido común, dijo, esto no está bien. ¿Qué hiciste? Sí, lo maté por andar que me reclamó, porque no, pero eso no está bien. Todo allí pues bañado de sangre por todas partes, y la cosa, y el cadáver y todo ahí. Y él todavía, yo creo, con la locura de la marihuana. Finalmente la muchacha dice, no, esto tiene que saberlo la policía. Y él no la deja salir. Y la agarra y también la mata. También le quita la vida a su propia novia. Entonces, cuando algunos se dan cuenta tarde que es la forma de criar los hijos, como hoy se están criando, como no funciona. Estos padres que reclaman que sus hijos tienen derecho a divertirse, como están los tiempos, nomás usa el sentido común. Como la señorita Devani en la ciudad de Monterrey y muchos jóvenes aquí en Mexicali, en los antros, que han desaparecido, jóvenes y señoritas. Pero yo recuerdo al papá de Devani cómo reclamaba en los medios la injusticia de cómo mataron a su hija, cómo la desaparecieron, cómo la torturaron, cómo la mataron. Claro, su hija era buena. Su hija tenía derecho a divertirse. Se metía de todo tipo de drogas. Se miraba un video cuando llegó a un Oxxo a las 12, 1 de la mañana a comprar botellas de licor esa misma noche, en la madrugada que la mataron. Se miró un video cuando ella salía como loca, como resultado en la fiesta, donde fueron a una fiesta y luego fueron a otra fiesta de fiesta. Por eso es la hora del diablo, la hora de Satanás. De una fiesta, otra fiesta. Y eran ya las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y salía como loca. Sus amigos, sus amigas la querían y ella reaccionaba violentamente como loca por las drogas que traía metida de todo tipo. Pero su hija se estaba divirtiendo, tiene derecho a divertirse. Yo nomás estos padres, yo digo,
Tú miras cómo está la situación como para dejar salir a tu hija a las 9, 10 de la noche, ahora a las 2, 3 de la mañana. ¿Tú te imaginas? Y tú estar dormido bien a gusto. Mi hija se está divirtiendo. Y ya después él reclamaba. Pero el culpable era él como padre. Era un maestro. No era una persona, era un maestro. Es el culpable, él. Porque cualquiera que tiene, en los tiempos que tenemos, que estamos viviendo, cualquiera nomás usa tu sentido común, no tiene ni que ser cristiano, no tiene ni que conocer la Biblia, ni que saber de un versículo que dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. No tienes que saber nada, ni criar a vuestros hijos en disciplina, no tienes que saber nada de eso. Simplemente usa el sentido común. Y como están los tiempos, una señorita no tiene nada que hacer fuera de su casa a las 2, 3, 4 de la mañana. Nada más con eso. Pero él, como para su cargo de conciencia, decía: todos son culpables. Pobrecita de mi hija, él es el culpable, él como padre. Al muchacho lo detuvieron. Estuvo detenido en la dependencia de menores. Me pidieron que fuera a hablar con él. Me mandaron una carta. ¿Qué decirle? ¿Qué hablarle? ¿Qué palabras usar? ¿Cómo tratar un caso de esa naturaleza? Horrible. Entonces muchos están siguiendo los patrones del mundo. No funciona. Yo creo que el patrón y el modelo de Dios sí funciona. Y eso nunca va a pasar de moda, porque es la misma naturaleza humana, inclinada, caída, inclinada al pecado. Es la misma naturaleza humana, y el remedio es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Queremos tener una familia consagrada, pero no queremos poner a Dios en primer lugar, sino que andamos buscando las bendiciones en vez de al Dios que nos da las bendiciones. Y la verdad que cuando uno viene a Cristo, cómo es bendecido. Pero de repente te enfocas tanto en las bendiciones y te olvidas del Dios que te da las bendiciones. Y así no. Queremos tener una familia consagrada y hacemos cosas equivocadas, que alimentamos más nuestra mente carnal en vez de tener una mente espiritual. Queremos tener la victoria sobre el mundo con una mente carnal, y eso es imposible. Queremos tener la victoria sobre el pecado con una mente carnal, y eso es imposible. La carne produce más carne, pecado produce más pecado. Y decíamos que no podemos tener una familia consagrada porque vivimos vidas con mucho desorden. Esto nos ayudaría mucho. Mire, espero que no se quiera ir con ellos, pero hay religiones que ponen ciertas disciplinas. Nomás por entrar en esas disciplinas, empiezas a poder tener vidas un poco más estables, más productivas, más en orden en muchos aspectos. Porque empiezas a ordenar. Nosotros, claro, la esencia de su mensaje es engaño, porque no predican una salvación por fe, por gracia, y solo en Cristo hay salvación, sino otros medios. Pero la disciplina que ponen, y nosotros los cristianos con el pretexto de que no, en Cristo tenemos libertad. Y lo que se está haciendo muchas veces es usando la libertad para libertinaje. Y ese es el problema. Pero hay ciertos grupos como mormones. Usted los puede ver muy ordenados, muy productivos. Entran en cierto orden, muy estables. Finalmente es una religión. No son salvos porque no confían solamente en Cristo como su Señor y Salvador de sus almas, pero se nota que empieza a ordenarse las vidas y las familias. Eso no es nuevo, en realidad ese es un principio de la Biblia. Dios quiere que vivamos ordenadamente. Y Dios, como aprendimos en la mañana, va a derramar su salvación
sobre aquellos que ordenan su vida. Y Dios te va a librar de muchas cosas que produce el desorden y la indisciplina. Dios te va a liberar de muchas cosas cuando tú simplemente empiezas a poner en orden. Mire, tan sencillo como esto. Ponga en orden su vida espiritual, lea la Biblia cada día, ore cada día, conságrese a Dios cada día. Usted va a tener el gozo del Señor en su vida. Ponga en orden su familia. Háblele a su esposa amorosamente, con respeto. Háblele a sus hijos también teniendo compasión. Como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Hábleles con compasión. Mírelos a ellos como personas necesitadas, como usted véase como la persona que Dios ha puesto de allí para hacer ayuda, apoyo, orientación, dirección para ellos. Enséñelos, instrúyalos, corríjalos. No se apresure tu alma para destruirlos. No seas áspero con ellos. No los provoques a ira a ellos. Algunos de nosotros como padres somos expertos en provocar a ira a nuestros hijos. Somos expertos. Nos desesperamos, gritamos, exigimos e imponemos. Y lo podemos hacer posiblemente mientras ellos sean pequeños. Pero ellos nomás están diciendo, pero cuando cumpla 18. Aquí hemos tenido muchachitas que están diciendo, pero cuando cumpla 18. Y sacan las uñas a los 18. Y se van y se pelan. No sé, ¿alguien me está escuchando? Pero qué importante es una vida en orden. Ahora, no sé, queremos tener una familia consagrada. Debemos practicar algunas cosas. Déjame compartirte algunas, por favor. Número 1, si quieres tener una familia consagrada, practica hábitos que los fortalezcan espiritualmente. Queremos tener una familia consagrada y no practicamos hábitos, no tenemos hábitos que van a fortalecernos a nosotros como hijos de Dios, fortalecernos espiritualmente. Estamos débiles espirituales. Hay mucha anemia espiritual en las familias cristianas porque no estamos fomentando hábitos. Un hábito es algo que se practica continuamente. Un hábito es algo que se practica de a diario, cada día. Un hábito. Un hábito tan sencillo que a veces es como una necesidad, como comer, como dormir. Es un hábito. Tengo mi hábito de dormir a las 10 de la noche. Es un hábito. Levantarme a las 5 de la mañana. Es un hábito. Hay quienes se les nota cuando llegan a la escuela, llegan con los ojos todos y toda la noche. Es un mal hábito de estar en las redes sociales toda la noche. Ese es un mal hábito. Van al trabajo, van como zombies, como muertos vivientes. Están allí y parece que no están. Hasta los ojos se les voltean y ponen en blanco. No nomás los ojos, también el cerebro se les pone en blanco. Entonces, ¿por qué? Porque están fomentando un mal hábito. Nosotros, si queremos una familia consagrada, debemos de fomentar hábitos que nos ayuden a fortalecernos espiritualmente. Tienes tus niños pequeños, junta a tus niños pequeños allí, o si los tenemos grandes igualmente. Juntemos allí nuestros niños, empecemos allí, desde la cuna, empecemos a orar con ellos. Cántales a ellos, cántale a Dios con ellos. Que ellos te escuchen alabar a Dios, que ellos te escuchen bendecir el nombre de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Pon hábitos donde la familia oren juntos, lean la Biblia juntos, vayan a la iglesia juntos y sobre todo sirvan a Dios juntos. Hábitos. No te quedes. Esos hábitos, cuando tú haces eso, tú vas a ser fortalecido espiritualmente en tu ser interior. Tú vas a tener ganas de querer sirviendo al Señor. Tú estás descubriendo las maravillas de Dios en su Biblia. Estás descubriendo la gracia de Dios en tu Biblia. Estás creciendo en fe, porque la fe es por el oír y oír de la palabra de Dios.
Y tú te vas a enamorar más de Dios, más de Cristo, cuando sepas lo que Él hizo por ti, cómo lo hizo por ti, cómo estuvo dispuesto a dar su vida por ti, cómo estuvo dispuesto a amarte y amarte hasta el fin. Por eso, como somos muy dados a olvidarnos, por eso Dios ordenó, puso la ordenanza de la Santa Cena, para que no se te olvide, para que no se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros. Somos muy dados a olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, por eso tenemos esta ordenanza. Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a estar celebrando la Santa Cena por la tarde, a esta hora. Y como el pastor ha dicho, vamos a preparar nuestros corazones, nuestras vidas. Vamos a ponernos a cuentas con Dios y poder ser aceptos para venir a la mesa del Señor y recordar lo que Él hizo por nosotros. Todo esto lo hacemos en memoria de Él, para que nos acordemos de Él. Ese está diciendo amén también, Jacobito. Mírelo nomás, ya para allá. No, y cuando se agarra hablando, Cuidado. No me lo saques, ahí déjamelo. Es más, me dan ganas que venga y predique y yo me siento ahí. Número 2. ¿Cómo podemos tener una familia consagrada? Practica hábitos que lo fortalezcan espiritualmente. Número 2, sométanse a Dios y a su voluntad. Sometiéndonos a Dios y a su voluntad. El miércoles el hermano Ignacio nos dio una cátedra de lo que quiere decir someternos a Dios. Y que yo le recomiendo, si usted no estuvo, el mensaje está grabado allí en internet, en la página de la iglesia, y usted puede verlo, sobre la importancia y la necesidad que tenemos de someternos a Dios. Qué importante es el problema. Cuando no nos sometemos a Dios, estamos mostrando un lado negativo de nuestra vida. Quiere decir, si tú no te sometes, te estás rebelando contra Dios. Nos estamos rebelando contra Dios. El que no se somete a Dios automáticamente es porque se está rebelando a Dios. El que no hace su voluntad automáticamente está haciendo su propia voluntad, o la voluntad del mundo, o la voluntad de su carne, o la voluntad del diablo. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:7, dice la palabra de Dios, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y como dijo el hermano, es que este versículo es clave, sométete a Dios. Entonces, cuando tú dices esto, ponme atención, papá, mamá, tú dices esto, hijos, nosotros nos vamos a someter a Dios. En este hogar, en esta familia, quien manda es Dios. Quien tiene la autoridad es Dios. Y ellos van a saber eso. Que el que manda y tiene la autoridad es Dios. Nosotros nos sometemos a Él. Nos sometemos a su autoridad. Nos sometemos a su voluntad. Nos sometemos a su señorío. Él es el que manda en nosotros. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué en vez ahora en este momento no nos vamos a una fiesta o de parranda? Porque somos cristianos, nos sometemos a Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, no te dejes de congregar. Nos sometemos a esa voluntad. Ahora, yo no sé por qué algunos piensan, o tienes una idea, o el diablo te ha engañado de pensar de que esto de someterte a Dios es aburrido porque no te deja ser. No te deja ir donde tú quieres ir, donde otros andan. No te deja practicar lo que otros practican. Y el diablo te trabaja y te está metiendo estas ideas y de tarde que temprano tú quieres lo que los mundanos hacen. Tú quieres vivir como el mundano vive.
Tú quieres frecuentar los lugares que el mundano frecuenta. ¿Alguien me está escuchando? Pero lo único que hay en ti o en mí es rebeldía de que no querer someterme a Dios, a su autoridad. Señor, tú en mi vida, tú mandas, yo obedezco. Un cuadro en la Biblia de alguien que se somete al Señor es aquel que miramos allá en el libro de Josué, porque lo hizo Josué mismo, capítulo 5, versículo 13. Tú puedes ver ahí Josué, capítulo 5, versículo 13, donde dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. De repente ahora Josué se encuentra con alguien allí impresionante. Estaba un varón, lo deja anodadado, lo deja impresionado. Dice que este varón tenía una espada desenvainada. ¿Tú te imaginas un varón con una espada desenvainada? Impresionante, imponente, majestuoso, maravilloso. Y luego dice que tenía esta espada desenvainada en su mano. Y entonces dice: y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Con quién vas? ¿Con qué ejército vas? ¿Estás con nuestros enemigos? Ya perdimos. Si estás con nosotros, ya la hicimos. Y Josué tiene este interrogante porque de repente aparece esto. En realidad es Dios. Se llama teofanía, una manifestación de Dios en forma humana. Y en esta teofanía, donde se aparece este varón, que es Dios, yo personalmente creo que es el Señor Jesucristo. En el versículo número 14 nos dice entonces lo que le responde este varón a Josué, y luego qué es lo que hace Josué. Y entonces dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y aquí está el sometimiento. Nota el cuadro, por favor. Entonces Josué, ¿qué dijo? Postrándose. ¿Qué hizo? Postrándose sobre su rostro. ¿Qué hizo? Le adoró y le dijo, ahí está: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Yo soy su siervo, usted manda. Me someto a usted. Usted dice lo que tengo que hacer. No voy a hacer nada más ni nada menos de lo que usted me diga. Y Josué conquista la tierra prometida. El varón de Dios le dice en el versículo número 15, le dice, vean allí, versículo 15, le dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es santo. Y dice: y Josué, ¿qué dice? O sea, desde ahí en adelante Josué no hizo lo que él quería, hizo lo que el varón le mandaría, sometido a la voluntad de Dios. Usted dice, mi Señor, yo obedezco. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cómo necesitamos someternos a Dios? En el Salmo 48 nos dice la palabra de Dios, Salmo 48, no 48, sino 40, versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa debería de ser nuestra postura, que hacer la voluntad de Dios es algo agradable, debe ser algo agradable a nosotros. Nos debemos sentir satisfechos cuando hacemos la voluntad de Dios, contentos y agradecidos por hacer la voluntad de Dios. Y por eso el salmista pudo decir, cuando yo hago tu voluntad, Dios mío, eso me agrada mi corazón, el saber que estoy haciendo tu voluntad, el saber que tu ley está en medio de mi corazón. En el Salmo 143:10 también dice la palabra de Dios, Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hermano, ¿cómo necesitamos decirle en oración a Dios? El salmista le decía, enséñame a hacer tu voluntad. Dígalo, enséñame a hacer tu voluntad. Dígalo otra vez, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dígalo todo completo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Qué hermoso, enséñame. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios y nos sometemos a su voluntad, cuando hacemos esto, estamos fomentando un ánimo y un deseo en nuestros hijos que ellos también quieran hacer o quieran servir al Dios que sus padres servimos. Pero si hacemos lo contrario, si somos rebeldes, si somos desobedientes, si somos desleales, si somos infieles, pues eso no produce un deseo en el corazón de nuestros hijos de querer servirle al Señor. Número tres, ¿cómo podemos tener una familia consagrada? Los padres deben de ser un ejemplo a seguir. Y tal vez es lo que más nosotros debemos de trabajar como padres, porque debemos ser un ejemplo a replicar por nuestros hijos. Ahora, nadie es perfecto, pero yo creo que sí tenemos que esforzarnos por querer cada día vivir como Cristo quiere que vivamos y que nuestros hijos puedan ver a nosotros, en nosotros, a Cristo. ¿Qué vemos en Cristo? Vemos a alguien que nos ama, vemos a alguien que tiene compasión, vemos a alguien que perdona. ¿Qué vemos en Cristo? Y cuando las cosas de Cristo se reflejan en nuestra vida y nuestros hijos lo ven, es igual. Ellos van a replicar ese modelo, van a querer ser parte de ese molde, de ese mismo modelo. Si nosotros no estamos mostrando a Cristo en nuestra vida, ¿qué estamos mostrando? ¿Qué estamos reflejando? Nomás piensa, cada vez que tú le gritas a tu esposa, con razón o sin razón, porque hay veces que uno tiene razón de gritarle, pero con razón o sin razón. Piensa, ¿esto lo haría Cristo? ¿Esto lo hace Cristo con su esposa, la iglesia? ¿Alguien me está escuchando? ¿O cada vez que ofendes, esto lo haría Cristo? Como prediqué hace años atrás, 1 Corintios 14:8, donde dice la palabra de Dios, nos enseña sobre el sonido de la trompeta. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios y sirvan a Dios y sigan a Dios, pero nosotros estamos tocando un sonido incierto con nuestra vida, con nuestra trompeta de nuestra vida. Ellos ven y escuchan y dicen, ¿querrán llevarnos a la iglesia este día? ¿O nos vamos a ir a la playa? ¿O nos vamos a ir a otra parte a divertirnos? ¿Querrán llevarnos a la iglesia hoy en día? Estamos tocando el sonido incierto. ¿Alguien está escuchando? Número 4. Lo contrario, cuando a veces no criamos los hijos con disciplina y amonestación del Señor, para tener una familia consagrada se debe criar a los hijos con disciplina y amonestación del Señor. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Proverbios 29:17. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará
de Él. ¿Cómo necesitamos nosotros criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor y ser sabios e inteligentes para no provocarles a ira a ellos? En 1 de Samuel capítulo 3 versículo 13 encontramos el reclamo que Dios le dice al pastor, al sacerdote Elí. 1 de Samuel 3:13 nos dice la palabra de Dios: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, tú dejas hacer tus hijos lo que ellos quieran, andar con los amigos que ellos quieran, ir a los lugares que ellos quieran, y no les estorbamos. No somos un freno a nuestros hijos y no los instruimos para decirles: no, hijo, no es correcto esto. Esto donde tú quieres ir no es correcto. Ahí no vamos los cristianos, ahí no vamos los hijos de Dios. Yo me acuerdo de un hermano que decía que él dejó ser a su hijo lo que quería ser su hijo, andar con los amigos que quería que su hijo tuviera. Le dio toda la libertad a su hijo, le trató bien a su hijo, lo mejor que pudo, tratarle lo mejor a su hijo, pero le dio tanto libertad que su hijo se fue al extremo del libertinaje. Cuando se dio cuenta en qué pasos andaba su hijo, fue demasiado tarde. Y su vida ha sido un desastre. Y a veces no solamente son la vida de los hijos, sino de lo que producen los hijos, más hijos. Y están con una mujer y le hacen unos hijos y luego la dejan y se van con otra mujer. Porque no les pusimos freno. Ahora, en la mente del hijo, ellos dicen: mi papá, qué bueno, qué chilo es mi papá. Me deja hacer lo que yo quiera. Sin pensar las consecuencias que va a tener tarde que temprano. Porque el pecado siempre trae consecuencias. Siempre. Tarde que temprano, el pecado te cobra la factura. Tarde que temprano. Y a veces más temprano que tarde. Número 4. Número 5. Queremos tener una familia consagrada, debemos de estar dispuestos a pagar el precio. En 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos toda una serie de versículos en Josué capítulo número 1. Empieza diciendo en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7, mira, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo número 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Versículo 18, solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, muchos queremos tener buenos hijos, una buena familia, pero no queremos hacer nada para tener esa buena familia. Creemos que tener una buena familia va a ser resultado de la casualidad. No existe tal cosa. Tener una familia requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación. ¿Alguien me está escuchando? O sea, no vamos a tener buenos hijos nomás nosotros allí viendo la televisión y a ver que los hijos, a ver qué sale de los hijos o de las hijas. No vamos a tener buenos hijos de esa manera. Se requiere trabajo con ellos, se requiere tiempo con ellos, se requiere dedicación con ellos, se requiere esfuerzo con ellos. Queremos que nuestros hijos se preparen, estudien, no queremos pagar el precio. No queremos esforzarnos por nuestros hijos. No queremos pagar el precio por nuestros hijos.
aunque lo mandamos a la escuela y aunque ya le están enseñando ya la ideología de género, que nadie te imponga que si eres niño o eres niña, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer. Y se le va metiendo estas ideas a los niños, ideas perturbadoras y pervertidas. Pero no hacemos nada para decir, ¿por qué no lo ponemos en el colegio? ¿Por qué no pagamos para tenerlos en una buena escuela? O sea, ¿alguien me está escuchando? Porque no, y ahora todos los niños reciben beca. Y todo lo que está fomentando, y todos los niños con la comida en las escuelas, y no estamos en contra de eso porque en verdad hay tanta necesidad, pero a muchos padres los hace flojos porque ahora ni les dan desayuno a sus hijos, y al cabo en la escuela les dan comida. Y yo estoy de acuerdo porque hay veces tanta necesidad y hay tantos lugares así, pero muchas veces no queremos nosotros pagar el precio. Lo que nos corresponde. No queremos levantarnos ni siquiera temprano para hacerle unos huevos fritos a nuestros hijos, para que desayunen. Moverlos, traerlos, llevarlos de un lugar a otro, de una escuela a otra. Yo ya estoy en mi última etapa. Me quedan el resto de este año. En diciembre va a ser, si Dios me permite, el último mes que voy a llevar a mi hija a la escuela. Ya. Bueno, eso digo yo. Pero han sido muchos años. Yendo, viniendo, llevando, trayendo. Pero ya este diciembre termina su carrera. Pero muchos queremos que nuestros hijos se gradúen de la escuela y de la universidad. No queremos hacer ningún esfuerzo. No queremos. No, pues es que nosotros no tenemos, no queremos hacer mayor trabajo con ellos. Pagar el precio. Dice la palabra de Dios en Tito 2:12. Vamos a ver este versículo, Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una familia no es obra de la casualidad o la suerte. Si queremos tener una familia piadosa o consagrada, hijos piadosos consagrados, hay que pagar el precio por ellos. ¿Cuántas veces he escuchado esta frase decir, si yo hubiera conocido a Cristo antes? Fuera otro resultado de mi vida. Porque ven sus hijos perdidos. Pero no está perdido todo. Porque si tú tienes a Cristo, tu trabajo y el precio que tienes que pagar es orar por ellos y darles un buen testimonio a ellos y exhortarlos a ellos que se vuelvan a Dios. ¿Sí me está escuchando? Y es triste ver, porque yo mismo lo he visto, y se percibe el ambiente y el espíritu de buenos hermanos. He estado en casa con buenos hermanos, y luego llegan sus hijos, totalmente desconectados de Dios y de las cosas de Dios. Vocabulario, nomás con el puro vocabulario, uno puede saber, esta persona está lejos de Dios. Pero te toca pagar el precio de orar por ellos, de darles testimonio a ellos, de enseñarles por dónde está el camino. Te toca pagar ese precio. No te des por vencido. No te rindas tan fácil. Está dispuesto a pagar el precio. Y Dios es poderoso todavía. Puede salvar.
Aún lo insalvable a la mente humana, Dios lo puede salvar. Dios lo puede cambiar. Pero se requiere que estés allí pagando el precio. ¿Alguien me está escuchando? Si con la misma ganas, cuando tú vas y tu hijo o tu hija te convence que le compres un celular y estás dispuesto a pagar 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 pesos por ese celular para que tu hijo o tu hija esté contenta y lo haces, en realidad lo que estás haciendo es echar a perder la vida de tu hijo o de tu hija. Porque ese celular, en vez de ayudarlo o de ayudarla, la va a echar a perder o lo va a echar a perder. Y estuviste dispuesto a pagar el precio, a endeudarte con la Coppel o Electra o cualquier otra tienda usurera de esas. Te endeudas, estás dispuesto a pagar lo que sea para que tu hijo o tu hija se sienta a gusto y que anda en la moda. Pero lo único que estás haciendo es pagando un precio equivocado, pagando el precio para la destrucción de tus propios hijos o de tus propias hijas. ¿Alguien me está escuchando todavía? Algunos de nosotros padres deberíamos de decomisar los celulares, porque nuestros hijos no saben usarlo para bien. Cuando tú detectes que tu hijo o tu hija no está usando el celular para bien, decomísalo. Se acabó. Ponlo en cuarentena. Hija, este celular tiene virus. Lo vamos a poner en cuarentena. Y se pone en cuarentena. ¿Alguien me está escuchando? Se pone en cuarentena. ¿Cómo debiéramos nosotros estar dispuestos a pagar el precio? Y déjeme terminar. ¿Cómo tener una familia consagrada, papá, mamá? Ponga atractivo el camino del Señor. Me gusta este versículo, se los he dicho varias veces. Proverbios 14:14, donde la palabra de Dios nos enseña: el necio, Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con su camino. Y como he dicho, este versículo, cuando dice el hombre de bien, está diciendo el cristiano, el hijo de Dios, estará contento con su camino. No distorsionamos la escritura cuando lo imponemos en ese sentido. Pero el necio llega a un punto en que está hastiado, ya le causa asco, tanto pecado, tanta maldad, tanta cochinada. Está hastiado de su pecado, de su camino. Pero dice, pero el hombre de bien está contento con el suyo. Ahora, aquí es bien importante, papá, mamá. ¿Qué ánimo tú pones en el camino del Señor? ¿Cómo puedes provocar en tus hijos un deseo de que ellos sigan al Señor y sirvan al Señor si tu ánimo está por los suelos? Algunos, posiblemente los más, ya es algo monótono. Bueno, hoy es día de la iglesia, pues vamos a la iglesia. ¿Se acuerdan que son cristianos? Pues vamos a la iglesia. Cuando nuestro servicio a Dios y el camino del Señor debería ser algo emocionante, algo apasionante. Hoy es día de servir al Señor. Hoy es día de estar en la iglesia. Hoy es día de salir y predicar a las almas perdidas. Hoy es día de servir al Dios vivo y verdadero, y con ánimo, con gozo. Y tú provocas este ánimo y este deseo en tus hijos, en tu familia. Pero si tú dices, no, vayan ustedes, yo aquí me quedo, ¿con qué ánimo tu familia quiere seguir al Señor? Siempre he dicho esto: tu cristianismo y mi cristianismo tiene los días contados.
como pastor, ¿sí? El día que me muera o el día que te mueras, hasta ahí va a llegar tu cristianismo. Si tus hijos no siguen el camino del Señor, hasta ahí se acabó tu cristianismo. Pero tu cristianismo puede trascender. Cuando tus hijos siguen el camino del Señor con ánimo, y los hijos de tus hijos también quieren seguir el camino del Señor con ánimo. Y yo estoy en eso. Y tengo la tarea, he tenido la tarea por más de 30 años de mostrarle a mis hijos que no hay mejor camino que el camino de Cristo. Yo ahora tengo la tarea de mostrarle a mi nieto, y nomás estoy esperando que crezca, estoy desesperado que crezca, que camine, que hable. Ya le dije, tiene que ver el día en que me lo vas a dejar aquí en la casa. Tiene que llegar el día en que me lo vas a dejar aquí. Estoy desesperado para decirle, hijo, no hay mejor camino que el camino de Cristo. Y que el niño vaya entendiendo esto desde pequeño. Y tu papá y yo servimos al Señor porque no hay mejor camino que el camino de Cristo. No somos del mundo. No somos del pecado. Somos de Cristo. Y empezar a sembrarle a nuestros niños. Me dio mucho gusto ayer ver el hermano Ignacio, el pastor, con su niña caminando por todo el lugar aquí, con un sombrerito, su niña en el pleno calorón, como la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y no se rajaba la pequeña. Y ahí andaban supervisando los muchachos y diciendo qué más podían hacer los Iron Man, los muchachos de hierro. Entonces nosotros tenemos que provocar el deseo. Y también tenemos que decirle, mira lo pervertido del mundo, mira la tragedia del mundo, mira cómo el mundo está terminando, mira cómo terminan las muchachas del mundo, mira cómo terminan los muchachos en el mundo, mira cada tragedia. Para que ellos en su conciencia vayan haciendo eso, conciencia de decir, no, por ese camino yo no voy, por ese camino yo no me meto, yo sigo el camino de Cristo también. Pon atractivo. Disfrútalo. Ahora, déjame dejarte algo. Tenemos tanta buena actividad. Viene esta conferencia. Ni siquiera a veces queremos pagar el precio de esta conferencia a los padres cristianos. Pues pregúntenle al pastor si va a haber transporte para que venga por ustedes todas las veces. Pero son tus hijos, tú deberías de traerlos. Ni siquiera queremos a veces hacer un esfuerzo para eso. Vamos a tener un campamento y ahí andan a veces los muchachos tristes porque, no, pues es que para mi papá no es importante un campamento. Y de repente tus hijos o mis hijos se conectan con los mundanos, que ahí están los escarnecedores para atraparlos, para darles por su lado. Y cuando menos piensas ya están envueltos en actividades de escarnecedores. Pero hicimos exactamente todo lo contrario a lo que debemos de hacer. Deberíamos de emocionarnos. Cada vez que viene un campamento, deberíamos estar listos para decir, vámonos allí a la Ley, o a la Walmart, o a la Soriana, vamos a comprar todo lo que ocupemos para llevarnos al campamento. Y vamos a comprar una casa de campaña. Y vamos a comprar esto. O sea, ¿qué más necesitas? ¿Qué más requieres? Yo soy de esos. Si tú no gastas tu dinero que tú ganas en tus hijos, yo nomás te pregunto en qué lo quieres gastar. Entonces debemos nosotros de promover el camino de Dios.
y hacerlo con gozo, con alegría, que nuestros hijos vean y ellos estén contentos con este camino, contentos, y puedan decir, sin duda no hay mejor camino que el camino de Cristo, y yo lo sigo, yo también lo sigo. Y tu cristianismo trasciende una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. El día va a llegar cuando Jacobito le pregunte a su papá, papá, ¿y nosotros por qué somos cristianos? Y su papá le va a decir, tu abuelo José, cuando tenía 15 años de edad, llegó a la iglesia, escuchó el evangelio, se entregó a Cristo y él marcó nuestras vidas desde ese día, cuando tenía 15 años de edad. ¿Alguien me está escuchando? Wow. Y hay una explicación. Hay una explicación. Que Dios nos ayude a tener una familia consagrada. Yo no sé usted, yo quiero tener una familia consagrada. ¿Cuántos aquí queremos tener una familia consagrada? Puede bajar tu mano, todo ojos cerrados, tu cabeza inclinada. Cada padre aquí, quiero invitarte, cada papá, cada mamá, hermano, toma la mano de tu esposa y ven aquí al altar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para consagrar nuestra familia. No dejemos que nada ni nadie nos arrebate lo más valioso que Dios nos ha dado, nuestra familia. Querido Dios, aquí estamos. Después de la salvación, nada tiene más valor que la familia. Nuestra esposa, el esposo, los hijos, papá, mamá, abuelitos. Nada tiene más valor que eso. Te pido, nos ayudes. Primeramente, nos perdones, porque muchas veces hacemos todo lo contrario para echar a perder la vida de nuestros hijos. Hacemos todo lo contrario de lo que es tu voluntad y echamos a perder la vida de nuestros hijos. Pero te pedimos esta noche nos ayudes a corregir y hacer las cosas que tú quieres que hagamos para ver nuestros hijos en tu camino. Ayúdenos a pagar el precio, a esforzarnos. En tus manos estamos. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche, esta tarde. Gracias por tu palabra que nos instruye. Gracias. Padre, después de que hagamos todo lo que tengamos que hacer, entendemos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Queremos tu intervención divina. Toca el corazón de los padres, toca el corazón de los hijos y ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos consagramos a ti en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén.